Bueno, seguimos aquí con objetivos del presupuesto. Ya vamos a salir de él. Ahorita vamos a hablar sobre clasificación de los presupuestos. Eso es un tema muy sencillo, clasificación de los presupuestos. Los presupuestos pueden ser públicos o pueden ser privados. ¿Listo? O sea, usted puede hacer un presupuesto a una entidad enfocándolo en un tema organizacional, a una entidad pública o a una entidad privada. ¿Listo? Entendiendo que la entidad pública es aquella del orden de los recursos públicos o los recursos del Estado, ¿no? Pilas con esto. Cuando hablamos de entidades públicas podemos encontrar entidades 100% públicas, ya sea del orden nacional, municipal o departamental, o podemos encontrar empresas sociales del Estado, como la CESE, los hospitales, empresas sociales del Estado, o podemos encontrar empresas mixtas, que tienen tanto capital privado como tanto capital público, como algunas electrificadoras. Por ejemplo, la electrificadora que es una empresa mixta, tiene participación de los dos, públicos y privadas. Entonces podemos encontrar presupuestos diseñados para esos dos tipos de organizaciones. Y aquí ya hay una diferencia muy grande. Existe normatividad para utilizar presupuestos para entidades públicas, porque las entidades públicas están reguladas, están vigiladas. Entonces ahí toca tener una estricta coordinación frente a cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, porque ya hay procedimientos para tal fin. En cambio, las privadas tienen un poco más de autonomía frente a su administración, si hacen o no hacen presupuestos y en qué tiempos. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos ver acá en esta diapositiva? Presupuesto público y privado. Dice, en el público es un estimativo de ingresos fiscales. Y en el privado, se estiman los ingresos operacionales producto de la venta de bienes y servicios. Y aquí hay otra gran diferencia cuando usted hace presupuestos de ingresos, en tanto en lo público como en lo privado. Y pilas aquí, las entidades públicas, ellas viven de los ingresos fiscales en gran proporción. En gran proporción, su mayor fuente de ingresos son los impuestos. Entonces los presupuestos de ingresos de esas entidades se hacen partiendo del recaudo fiscal o partiendo de las transferencias del ente nacional hacia el municipio, regalías. Ahí no hay nada que ver en ventas porque los municipios, las alcaldías o la entidad del Estado no venden nada. Ellas están para sufrir las necesidades de la comunidad. En cambio, en lo privado, ahí sí necesitamos una proyección de ventas, que cuánto se vendió, qué no se vendió, en qué productos sí, qué referencias no. Ahí sí tenemos que mosquearnos a ver qué hay que vender para hacer nuestro presupuesto de ingresos. Gran diferencia entre esos dos ahí, ¿no? Presupuesto de gastos en público y privado. Se estima y autoriza el gasto público, pilas con esto, en lo público, perdón. Y en lo privado se presupuestan costos y gastos operacionales y no operacionales. En una entidad pública los gastos están segmentados por grupos y tienen un tope y el órgano central autoriza hasta cuánto se puede gastar ahí. ¿Qué me voy a gastar? Quiero gastarme 500 millones en hacer un puente. No, solo se puede gastar tanto. O tantos millones en gastos de administración, nómina. No se puede gastar tanto. O sea, está controlado. ¿Sí? Está controlado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el que vigila el tema de los presupuestos. No es que yo me quiera gastar lo que me quiera gastar. Usted dice, mire, le doy tanta plata para gastarse en esto, distribúyalo, yo se lo produce así, le queda bien o no le queda bien. En cambio, en lo privado, usted tiene que sus gastos vayan enfocados en relación a sus ingresos, tanto en los gastos operativos y en los gastos no operativos. Si usted vende 1000 camisas y deja 1000 camisas y esos 100 millones, usted va a tener 100 millones para gastarse. Y usted debe repartir esos 100 millones de ventas en cuánto va para gastos operativos, cuánto van para gastos de administración,
gastos financieros y lo que le tengo que dejar utilidades a los dueños. ¿Sí? Ustedes son grandes diferencias ahí. Entonces ahí pueden seguir viendo en el cuadro grandes diferencias entre lo público y lo privado. En los presupuestos ya vimos dos que son las dos grandes diferencias o clasificación de los impuestos público y privado, y que entre ellas hay unas diferencias cuando usted habla de los ingresos y cuando habla de los gastos. ¿Listo? Los presupuestos también pueden tener una subclasificación según su flexibilidad, según el periodo de tiempo en que se va a hacer el presupuesto, según el campo de aplicación, según el sector, que fue lo que ya vimos. En cuanto a unidades, vamos a hablar de alguno de estos para que tengan en claro que uno puede hacer múltiples presupuestos enfocados en el tipo de empresa. ¿Listo? Los presupuestos pueden ser flexibles. Usted puede hacer un presupuesto que ya, digamos, como viene en la parte pública, que viene ya rígido, ya viene para lo que es y eso y no lo puede gastar. O para lo privado, que usted, dependiendo cómo vaya el tema de la ejecución del mismo, usted puede tener cambios. Yo a veces he escuchado colegas o a veces profesionales que dicen que las alcaldías, mire, tienen allá 100 millones en el banco, ¿por qué no le gastan eso en comprar mercados? Lo que pasa es que esos 100 millones en el presupuesto vienen destinados para hacer un parque y no se puede cambiar porque ya tiene destinación específica. ¿Sí me hice entender? Esos son los presupuestos rígidos. Los flexibles, los que puedes cambiar, más que todo son los de las empresas privadas. Tú puedes hacer presupuestos a corto plazo y a largo plazo, a 3 meses, a 1 año o a 4 años. ¿Sí? Regularmente se maneja por vigencia 1 año, o usted puede hacer presupuestos trimestrales, semestrales. ¿Listo? Puede hacer presupuestos de operación, o sea, netamente que tenga que ver con producción, con el tema operativo, no administrativo, y puede hacer presupuestos de ingreso o de caja. ¿Cuánta plata nos va a ingresar? ¿Cuánto vamos a gastar? Ahí está el flujo efectivo. ¿Listo? Puede hacer presupuestos mínimos o máximos. Digamos, lo máximo que podemos gastarnos de tal rubro va a ser esto y lo mínimo va a ser tanto. O la producción de camisas máximo va a ser tanto y lo mínimo va a ser esto. Se maneja sobre una franja y usted sobre esa franja es que se mueve en el presupuesto. ¿Sí? Puede hacer presupuestos de unidades. ¿Cuántas unidades vamos a producir? ¿Cuánto vamos a tener en stock? ¿Listo? Los presupuestos, yo creo que entienden una cosa. Ustedes a todos le hacen presupuesto. Y eso es lo que vamos a intentar de hacer aquí en esta cátedra, de que ustedes entiendan de que a cada cosa le puede hacer un presupuesto lógicamente y con una estructura definida administrativa que nos sirva para tomar decisiones. El presupuesto tiene unos principios, ¿no? O sea, todo presupuesto tiene unos principios, tiene como unos pilares en los cuales se tiene que enfocar. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver los principios del presupuesto. Tenemos el principio de previsión, planeación, organización, dirección y control. Previsión. Podemos decir que es anticiparnos a un hecho que nos permita lograr nuestros objetivos. Todo presupuesto tiene o está enfocado en estudiar lo que ha pasado para proyectar cómo vamos a estar o cómo podemos llegar a la meta. Planeación, todo necesita una planeación. Es el proceso en que yo, antes de ejecutar, estoy haciendo podemos decirlo así, para que lo entendamos un poquito, armar el presupuesto. Estoy haciendo la etapa de estructurarlo con las demás áreas, con los responsables, sentarme con todas las personas y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Listo, esa es la planeación. No a la loca vamos a decir, mañana vendemos 1000 camisas y esperemos a ver si las vendemos o no, que Dios bendiga si las vendemos o no. No, eso no es así, toca sentarnos sobre proyecciones claras. ¿Listo? Organización.
El recurso humano es importantísimo. El nivel jerárquico en las organizaciones es fundamental. La comunicación, la reunión permanente. Los presupuestos evalúan mucho una organización, cómo está estructurada para tomar decisiones y análisis en tiempo real. Usted tiene presupuesto y dice, mire, en ventas vamos a vender las 1000 camisas y ya vamos apenas en 500 y vamos a acabar el año. Reunámonos ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué canal de comunicaciones hay? Por teléfono, una videoconferencia, o nos reunimos en sala de juntas. ¿Usted qué trajo para analizar el tema? ¿Cómo lo vamos a ajustar? Dirección. Muestra cómo conducir al individuo para lograr los objetivos propuestos. Un buen líder, un buen gerente, representante legal no es el que manda, sino el que lidera un proceso. Siempre el director de una organización tiene que estar pendiente de las metas y los presupuestos. Cuando yo participaba en reuniones en las entidades donde he estado, el director regularmente siempre pide cómo vamos cumpliendo con las metas y qué ha pasado y por qué no las hemos cumplido. ¿Listo? Y el control detecta esas variaciones positivas o negativas para tomar en tiempo real los ajustes que haya necesario. ¿Listo? Muchachos, pueden encontrar en estos dos enlaces, estos videos que les envío, dos videos muy explicativos sencillos frente al tema que hemos visto. Aquí acabamos de ver unos conceptos muy básicos de presupuestos. La idea es que para la próxima encuentro comencemos a trabajar ya en sí la ejecución de un presupuesto frente a la primera etapa, que es la planeación. ¿Listo? Entonces, por favor, esperen la guía. Yo la voy a cargar para que trabajemos en ella y ustedes realicen el producto que vamos a realizar. ¿Listo? Se me cuidan. Muchas bendiciones. Se cuidan mucho.